En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena la divina gracia a los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos e infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puesto bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creemos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos infinitos. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dócil a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios y alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Mi alma alaba a Dios y mi espíritu se regocija en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy buenas noches tengan todos, queridos hermanos en Cristo Jesús y en María Santísima. Dios les bendiga rica y abundantemente con toda clase de bendiciones espirituales y conforme sus riquezas en gloria. Quien les habla, el hermano Miguel de Jesús, y este es su ministerio de evangelización, oración y testimonio de vida. Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir con ustedes palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que santifica, palabra que nos llama al proceso de la santidad, palabra que reaviva en nuestro interior la esperanza de la vida eterna. Queremos agradecer, queridos hermanos, a nuestro hermano el doctor Eder González. Queremos agradecer a la coordinación del Círculo de Oración de la Parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en el barrio Piñas, en Toalta, por traer un recurso tan importante y tan ocupado como el hermano el doctor Eder González para compartir con nosotros este jueves pasado el tema el perdón, camino de santidad, de sanidad integral. Estamos contentos. Tuvimos allí casi 38, 40 personas compartiendo esta enseñanza gloriosa que nos ayuda a entender todas estas relaciones o interrelaciones que tenemos con las demás personas en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en la iglesia, y cómo entrar en ese proceso de ir perdonándonos mutuamente para ir nosotros sanando, ir nosotros caminando a la santidad, a este proceso que Dios nos ha invitado a la salvación. Así que agradecemos a nuestro hermano Eder González, fue de mucha bendición. Los hermanos están contentos, ya están pidiendo que vuelva, así a los hermanos que nos acompañaron, que no son parte de la renovación. Muchas gracias por decir que sí, allí estamos para servir al Señor. No somos un grupo más en la iglesia, somos el Espíritu Santo en movimiento en la iglesia, y toda la actividad que hacemos es para toda la comunidad parroquial. Así que le damos gloria a Dios por lo que se dieron cita, lo que dijeron que sí, y se deleitaron de un tema tan extraordinario como este. Para diciembre, ya de antemano les digo, para diciembre, el recurso que vamos a traer es el Padre Ricardo Hernández. Así que ya vayan apuntando, creo que va a ser, no sé, todavía no he dado fecha, pero será el tercer jueves o el cuarto jueves. Vamos a ver cómo
cómo lo vamos a trabajar. Y reafirmo y corrijo, no es para diciembre, para noviembre. Para noviembre tendremos a nuestro hermano Padre Ricardo Hernández trabajando esta enseñanza que ya llevamos casi un año, la Renovación Carismática Católica en nuestra parroquia, trayendo un recurso al mes con diferentes enseñanzas. Así que ya le avisamos, corrijo, para noviembre. El recurso será Padre Ricardo Hernández. Para sus peticiones, queridos hermanos, nos pueden llamar al 787-417-2161. 787-417-2161. Confíen en sus peticiones. Allí está la hermana Charol. Pueden llamar de 7 a 8:30 y hasta allí atendiendo los teléfonos, haciendo la lista para nosotros poder compartirla con los diferentes ministerios de intercesión que nos ayuda a ponerla en oración para que Dios se glorifique. Hoy, queridos hermanos, queremos cerrar este tema, este mes, con un tema relacionado a María Santísima. Vamos a estar trabajando el tema, el desarrollo progresivo de la gracia en el corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. El desarrollo progresivo de la gracia en el corazón inmaculado de la María Santísima, nuestra Madre. Así que estamos en el mes de octubre, mes del Rosario, mes de la Biblia. Hemos estado participando en diferentes actividades parroquiales, temas relacionados a la santa y poderosa palabra de Dios y relacionados a María Santísima, nuestra Madre. María es el camino de gracia creciente. Podemos decir eso de María. María es el camino de gracia creciente que va en crecimiento. Todo el tiempo va en crecimiento. Vamos a leer la santa y poderosa palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28, y le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hermano, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En María no solo fue llena de gracia en un momento, sino que creció en gracia a lo largo de toda su vida. Su santidad fue un proceso dinámico y continuo de la gracia. No fue una gracia estática que se quedó precisamente en esos privilegios que recibió, sino que todos los privilegios con que Dios le otorgó a María Santísima en beneficio a la misión que había recibido, la maternidad divina, todos estos privilegios fueron adornando de gracia. Hubo un aumento de gracia continuamente en ella. La gracia, queridos hermanos, por su naturaleza, tiende al crecimiento porque es una participación de la vida divina. La gracia por su propia naturaleza crece en crecimiento, tiende a seguir creciendo porque es una participación de la vida divina. La Virgen fue llena de gracia desde su concepción, pero su plenitud fue creciendo en intensidad y extendiéndose conforme respondía a las mociones del Espíritu Santo. María no simplemente recibió la Inmaculada Concepción y desde esa plenitud, ¿verdad? Podemos decir, o esa inmensidad de gracia que recibió María, no se detuvo ahí, sino que fue creciendo poco a poco en la medida que el Espíritu Santo fue orando en ella y en la medida que ella respondió a la gracia que el Espíritu Santo iba recibiendo, iba manifestando en su corazón. La gracia santificante, queridos hermanos, es un regalo de Dios, es inmerecido por todo lo que hemos recibido. Es un inmenso regalo, tan inmenso que es un don divino en el sentido más riguroso y auténtico de la palabra, puesto que es esencialmente una participación de la misma naturaleza de Dios. Todo lo que hemos recibido, la gracia santificante del sacramento del bautismo,
tenemos que entender que inmerecidamente la hemos recibido y que es en ella una participación de la vida divina de nuestro Dios en nosotros. Esto es un don tan grande y tan maravilloso que si no fuera testificado por la iglesia, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, era difícil de entender, querido hermano. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos de 3 al 4 y cito: pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto de que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha sido concedida la preciosa y sublime promesa para que por ella os hiciéramos partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia social y en los ataques del enemigo. Por la misericordia de Dios y por su promesa cumplida en Jesucristo, tú y yo, querido hermano, hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Es un misterio que no nos vamos a detener hoy a hablarlo, lo hemos hablado en otras ocasiones, por la cual nosotros realmente somos verdaderamente hijos de Dios. Hijos porque hay una naturaleza divina que Dios ha querido compartir con el bautizado. María, la gracia no se detuvo, sino que se desbordó, querido hermano. En María, la gracia no se detuvo, querido hermano, sino que se desbordó. Tengo que afirmar, y más adelante lo voy a volver a repetir, en María no podemos decir que la gracia fue infinitamente perfecta. No en María, porque María no es Dios. María es un ser humano y tiene limitaciones como la tenemos tú y yo. Pero María recibió en plenitud de gracia, humanamente hablando, todas las gracias que superaba ya desde de la misma concepción en el vientre de Ana a los ángeles y santos y a todos ellos juntos. Tenemos que recordar, querido hermano, que la gracia puede y debe crecer o desarrollarse más y más en nosotros. En el bautismo se nos da en forma de germen o semilla de inmortalidad. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, que por su misma naturaleza está llamada a crecer y desarrollarse hasta convertirse en árbol frondoso donde venga a cobijarse a las aves del cielo. Mateo 13:31. Así que la gracia, la misma palabra de Dios, no menciona que es una semilla que debe ir creciendo hasta el punto que se convierte en un árbol frondoso que nos cobija y que podemos ayudar a otras personas a cobijarse de igual manera. El aumento de la gracia se produce por una triple capítulo. Primero, por la digna y ferviente recepción de los sacramentos. Es en los sacramentos que recibimos, primeramente el sacramento del bautismo, la gracia santificante, la gracia increada, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego los demás sacramentos se va reforzando, va creciendo cada uno de esta gracia santificante en la medida que se dan en nuestra alma. El sacramento de la confirmación, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, que es mucho más que un sacramento, es el mismo dador de vida. Cada vez que comulgamos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia santificante va creciendo en nosotros. Segundo, por la práctica cada vez más intensa de las virtudes cristianas. La virtud de la fe, la virtud del amor, la virtud de la esperanza, esas virtudes que se manifiestan, más los frutos del Espíritu Santo van marcando, van haciendo que crezca en nosotros esta gracia dada por Dios, que nos da una participación en su naturaleza divina para nosotros alcanzar la salvación y poder nosotros llegar a la santificación para vivir eternamente en la gloria de Dios. Por la fe, tercer punto, por la eficacia impetratoria de la oración, por los 3 capítulos creció inmensamente María. Así también por nuestra vida de oración, por nuestra intimidad, por separarnos nosotros, por el esfuerzo que hacemos nosotros en la oración de revestirnos del poder del Espíritu Santo,
Pues pedirle al Espíritu Santo, al ángel custodio, que nos ayude a separarnos de las cosas del mundo, a todo lo terreno, y que nos ayude a revestirnos de la inmortalidad, revestirnos de estas vestiduras blancas que nos aseguran la salvación, que nos asegura ser parte, trascender de la iglesia peregrina a la iglesia triunfante, si no es que necesitamos pasar por un tiempo determinado por la iglesia purgante. En el desarrollo de la gracia no puede llegarse jamás en esta vida a un límite infranqueable, más allá de cual no pueda ya crecer. A medida que se va desarrollando la gracia, se va anchando el alma a la capacidad para un nuevo aumento de gracia y de gloria en nuestras vidas. Así se explica perfectamente que María estuviese llena de gracia desde el momento mismo de su inmaculada concepción, y sin embargo fue creciendo y desarrollándose cada vez más su gracia inicial hasta alcanzar finalmente una plenitud inmensa, incomparable, solamente inferior a la de nuestro Señor Jesucristo, que era rigurosamente infinita, como Hijo de Dios que era y que es, y no podía crecer ni creció jamás en él, porque participaba junto al Padre y al Espíritu Santo de la gracia infinita. Así que esa plenitud de gracia que recibió María es inferior a la que comparte la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque vuelvo y repito, María es finita porque es hombre, porque es un ser humano como tú y como yo. Aunque ya Santo Tomás de Aquino dice que en la Inmaculada Concepción María supera en gloria y en gracia a todos los ángeles y santos juntos. Por eso tiene una expresión escandalosa que dice que María rayó la divinidad. María no es divina en el contexto natural, pero María rayó la divinidad por un misterio que llamamos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que más adelante hablaremos un poco. Así que María recibe en plenitud desbordante, a tal manera que se desborda de ella para todas aquellas personas que ella interceda. Lo creemos en fe nosotros los católicos. Para todas aquellas personas que ella interceda. Dios quiere que tu vida también sea un proceso de crecimiento. No te conformes con lo que recibiste. Deja que la gracia se expanda en ti. Deja que el Espíritu Santo te lleve a la visión que Él te quiere llevar, a la plenitud de gracia para alcanzar la salvación. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Tenemos que poner de nuestra parte, queridos hermanos. Tenemos que identificar en nosotros todas aquellas cosas que no son de Dios, que nos detienen, que nos hace cometer pecado grave, y que toda esa gracia se desborda, se desperdicia, y que no es hasta el momento de la reconciliación a través del sacramento del perdón que volvemos a comenzar de nuevo de cero, queridos hermanos, de cero, a trabajar por nuestra santificación. Tenemos que dejar que se desarrolle la gracia inicial, la Inmaculada Concepción en María. Sabiduría, en el libro de Sabiduría, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice de esta manera, y cito: en efecto, el alma fraudulenta no entra a la sabiduría, no habita en cuerpos sometidos al pecado, pues el Espíritu Santo que nos educa huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado a sobrevenir la iniquidad. También dice Isaías 49:1, desde el seno materno me llamó el Señor. Dios nos llamó desde el seno materno. Imaginen nosotros ahora esa misión a la cual Dios creó a María Santísima en el vientre de Ana y creada por Joaquín, sus padres. Dice el libro de Sabiduría que la sabiduría no entrará en cuerpo esclavizado con el pecado. Si María no hubiera recibido el privilegio de la redención preventiva, María no hubiera recibido el privilegio de la Inmaculada Concepción. María recibió el privilegio de la Inmaculada Concepción porque Dios la santificó en el mismo instante de su creación en el vientre de su madre. Dios le dio la justificación, los méritos de la cruz del Calvario de su Hijo, aunque no se hubieran realizado, se los dio. Como se los dio a aquellos que se aparecieron
Moisés y Elías vestidos de blanco que venían del cielo, también Dios a ellos le dio redención preventiva. Y ellos pudieron consolar a Cristo en un momento doloroso donde estaba ya a punto de entrar en el proceso de la justificación de nuestros pecados. Desde el primer instante de su existencia, María fue preservada del pecado original. Esa gracia inicia fue plena, pura, pero abierta al crecimiento. La gracia se da según la capacidad del alma. Y María, al no tener pecado, tuvo máxima capacidad de recibir y aumentarla. La gracia se da en la capacidad del alma, en la medida que nos enamoramos de Dios, en la medida que nos enamoramos de las virtudes del cielo, en la medida que crece la esperanza, la fe y el amor en nuestros corazones, en nuestra alma, para ir nosotros participando en esta peregrinación a la casa del Padre, va aumentando nuestra alma y va creciendo nuestra alma con mayor capacidad de gracia, cuanto no más en aquella que Dios la previó de no caer en el pecado, de no caer en el hoyo. Dios la exaltó y le otorgó la santidad y recibió ahí la Inmaculada Concepción. Un título del Espíritu Santo que es el Inmaculado Eterno, el eternamente inmaculado. María fue desde su concepción inmaculada para toda la eternidad, pues seguro, porque fue fiel al llamado y al Espíritu Santo. La gracia de María fue como el amanecer, pura desde su origen, pero destinada a crecer hasta la mediodía de la gloria eterna. Así es como es el amanecer, puro, bonito, maravilloso, limpio. Y usted ve ese amanecer glorioso. Si está en un hotel frente al mar, ve las maravillas de Dios. Así fue, querido hermano, la manifestación de la gracia en María, hasta el mediodía de la vida eterna en ella. Hasta el mediodía de la vida eterna. Dios no solo creó a María sin pecado, sino para crecer sin medida. Dios no solamente creó a María Inmaculada Concepción, sino le dio la capacidad de seguir creciendo en su alma y en su fidelidad a las mociones del Espíritu Santo en su vida. Cada cristiano tiene una gracia bautismal que debe cuidar y hacer crecer con fidelidad y amor. Lo que fue en María plenitud, en nosotros es semilla de inmortalidad eterna. La gracia que recibió María en la Inmaculada Concepción en plenitud en nosotros cuando somos bautizados es semilla de inmortalidad eterna. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que la gracia se multiplique en nuestras vidas, queridos hermanos. Tenemos, y suena fuerte, la gente se molesta, la gente se chimba, pero es palabra de Dios. Suena fuerte, la palabra de Dios enumera los pecados y las condiciones a las cuales tenemos que abandonar. Abandonar, querido hermano, para que la gracia se multiplique en nosotros para la vida eterna. Le tenemos miedo, querido hermano. Le tenemos miedo al proceso de santificación que duele, que lastima. Todo el mundo quiere palabras bonitas. Todo el mundo quiere palabras de consuelo. Todo el mundo quiere fraternidad. Todo el mundo quiere que nos amemos uno a otro. Sí, somos llamados a eso y eso es bonito, hermano. Pero para nosotros alcanzar eso, no crea que vamos a llegar a la gloria sin pasar por el Calvario. Todo el mundo quiere llegar a la gloria sin pasar por el Calvario. No, tenemos que pasar por el Calvario. Tenemos que pasar por la humillación. Tenemos que pasar por el peso de la cruz. Tenemos que pasar por los problemas, las situaciones. Y tenemos que cuidar que nuestro corazón no se manche. No se manche. Para que nosotros se manifieste el Espíritu Santo en crecimiento, la gracia, llegar a la salvación. Y eso duele, y lo repito, lo seguiré repitiendo. Y me seguiré sometiendo, pero duele, hermano. Eso duele, apartar los pecados de nosotros, nuestros pecados duele. Eso duele, y el que ama dice la verdad. Y el que ama anuncia la verdad. Y el que ama quiere ser salvo, pero también quiere que su gente, que su familia, que su parroquia, que su párroco, que sus diáconos, que sus obispos también sean salvos. A la gente le duele esta predicación. La gente le duele este estilo, pero tenemos que someternos a ella. La gracia que transforma
y la respuesta para que eso suceda, el fiat del anuncio de María. La gracia que transforma y la respuesta para que eso suceda, lo dijo María ya en el fiat, que se haga en mí conforme dice tu palabra. Lucas 1:38 dice, y dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Cuando la palabra de Dios es proclamada, duele. Cuando la palabra de Dios toca alguna llaga de nuestra vida que estamos haciendo mal, duele. Cuando la palabra de Dios toca algunos errores en el cual nos estamos cometiendo. Mira, hay personas que tienen el don, como Jesucristo, de decir eso bonito. De decir eso bonito. Hay personas que tienen el don como Jesucristo de imponerlo con amor, seguro que sí. Pero hay otras personas que lo imponen, como el apóstol Pablo, que le dieron una pela por imponer la verdad de Dios. O los apóstoles, que todos fueron mártires. A todos ellos no lo mataron porque dijeron el evangelio con dulzura, con pena, mira, con compasión. No, hermano, todo llamado al amor. Pero la verdad del evangelio lastima. Pero la verdad del evangelio provoca persecución. Pero la verdad del evangelio provoca calumnia. Por la verdad del evangelio provoca murmuraciones. Lo hemos visto desde los apóstoles hasta el día de hoy. O tú no ves lo que los hermanos hablan de María. Cómo la persiguen, cómo la critican, cómo la señalan, cómo están persiguiendo y intentando manchar esa obra hermosa que Dios hizo en ella. El sí de María fue el acto más grande de cooperación con la gracia divina. Allí fue su libertad y su amor se unieron para permitir la encarnación del Verbo. El sí de María, María sabía que iba a ser apedreada. María sabía que su vida corría peligro. María sabía que iba a ser calumniada. María sabía que muchos se iban a quejar de ella. María sabía que muchos se iban a decir a Dios, esta se cree la madre del Señor, y todas las cosas que nosotros los seres humanos decimos cuando somos lastimados por la verdad de Dios. María lo sabía, pero María unió eso a este proyecto de amor, a la encarnación del Verbo de Dios, y el Espíritu Santo en un orden hipostático fue al vientre de María y allí se abrió el cielo y comenzó de ese instante este reino de gracia que nos llama a salir de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia social, de las tendencias del enemigo a vivir una gracia al reino del amor de Dios. Al reino del amor de Dios. Y esto cuesta, querido hermano. La encarnación supuso en María una gracia de unión única, superior a todas las criaturas. O sea, la misión más importante de las Sagradas Escrituras, la misión más importante de los profetas, de los apóstoles, de los patriarcas, de todo servidor, la misión más importante fue la maternidad divina. Y fue la misión más atacada, querido hermano. Fue la misión más atacada. Le costó la vida a muchos niños. Hermano, el diablo buscando a ese niño que ya de nacer, al Rey de Reyes, el Señor de los Señores, hizo la matanza de los inocentes. Pero la gente quiere entrar en el reino sin sufrir. La gente quiere entrar en el reino sin consecuencia, hermano. Quiere ser profeta sin vivir la consecuencia del profeta. Quiere ser evangelizador sin vivir las experiencias del evangelizador. Y utilizan y se dejan utilizar por el enemigo para poner cosas en sus bocas que no llevan a la salvación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y la voluntad de Dios duele, querido hermano. Con su fiat María permitió que la gracia se hiciera carne. Con su sí, María permitió que la gracia se hiciera carne. Con su sí, nosotros permitimos, querido hermano, que la gracia en nosotros se haga carne. Para anunciar con valentía a tiempo y a destiempo la santa y poderosa palabra de Dios. Para anunciar las verdades del evangelio, para anunciar las verdades de la salvación, para no adornar con hipocresía bonita el evangelio de Cristo, que nos llama a entrar en un proceso de metanoia, de transformación del hombre interior al hombre nuevo. Y como decía Edel, sí tenemos que transformar nuestra historia. Sí tenemos que cambiar. ¿Cuántas bofetadas me dio Edel allí? Sí. Podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar nuestra forma de expresarnos, sí, pero en el proceso de nuestra historia tenemos que seguir firme
en el camino de la salvación para lograr, como María, la santificación de nuestras almas. Cada vez que tú dices, hágase en mí, el verbo vuelve a hacerse vida en ti. La obediencia abre la puerta a un crecimiento nuevo de gracia en cada uno de nosotros. Cada vez que decimos sí. La gracia corredentora junto a la cruz. La participación del sufrimiento de María a la redención del género humano. Esto le duele a mucho. María corredentora de la salvación. María tuvo por voluntad divina una participación en el sufrimiento de su Hijo, en el sufrimiento de la redención. María no es causa de la salvación. La iglesia lo sabe y la iglesia lo reafirma. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesucristo. El único que pagó el precio es Cristo. Por el único que somos salvos es Cristo. El único que derramó la sangre, mérito de salvación, es Cristo. La única sangre que salva es la de Cristo. ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? Ahora, vuelvo y repito. Por voluntad divina, Dios le dio una participación a María en el proceso de la salvación. El error, lo hemos comentado y lo vamos a volver a comentar. El pecado que nos perdió no fue el pecado de Eva. El pecado de Eva no nos perdió, como el sí de María no nos salvó. El pecado que nos perdió fue el pecado de Adán. Y Satanás utilizó a Eva para consumar ese pecado y que toda la genealogía humana tuviera participación en el mismo. Pero no es el pecado de Eva que nos pierde, fue el pecado de Adán. Satanás utilizó a Eva para introducir ese pecado en el corazón del hombre. Y por voluntad divina, Dios Padre utiliza a María, su sí de María, su fiat de María, hágase aquí en su voluntad, que aquí está la clave del Señor, le dio una participación en el proceso de la redención del género humano. Como se abrió la puerta del infierno en el vientre de Ana, en el vientre de Eva, aclaro, como se abrieron las puertas del infierno en el vientre de Eva, así se abrieron las puertas del cielo en el vientre de María. Como los hombres tuvieron una participación del pecado por voluntad y por el error de Eva, los hombres tienen una participación al cielo y a la gracia por voluntad de Dios y el sí de María. Entonces María por voluntad tiene una participación. Juan 19:25 dice, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En el Calvario, María alcanza la plenitud de gracia sufriente. No solo acompaña a su Hijo, sino que participa interiormente en su sacrificio de redentor. Cuantos más se unen al alma sufriente de Cristo, mayor es su participación en su gracia redentora. Porque el sufrimiento es redentor, querido hermano. Porque era el único hijo que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Porque para una madre el sufrimiento de su hijo es 1000 veces más. Porque María tuvo el sufrimiento, vio la traición, el abandono de sus discípulos. Aquellos que le dijeron que le amaban, los abandonaron, estaban dispersos. ¿Dónde estaban aquellos que le siguieron en la cruz del Calvario? Eran muy pocos los que estaban allí en la cruz del Calvario. Pero María sufría todo eso en carne propia, la traición de sus amigos, de su iglesia, de su pueblo, y vio allí al único cordero que quita el pecado del mundo y lo aceptó y hizo su sufrimiento partícipe al único sufrimiento de la redención, que fue el sufrimiento de Cristo. Esto no es tan difícil de entender. Esto no es tan difícil de entender. En este momento, en la cumbre del crecimiento interior de María, donde la gracia se convierte en dolor fecundo y la maternidad universal. Allí María tuvo el sufrimiento se convirtió en dolor fecundo junto al sufrimiento de su hijo. Le hizo partícipe, como se hizo partícipe Eva y Adán en la desobediencia
para que entrara el pecado en el mundo. La obediencia de María y la obediencia de su hijo se unieron, se hicieron recíprocos en su dolor, en su obediencia. Abandonaron su propio ser para que se diera la redención, querido hermano, por voluntad divina. María tuvo una participación por el sufrimiento, las lágrimas dolorosas en la cruz del Calvario. María lloró el sufrimiento de su hijo y María se hizo partícipe en la redención de la iglesia. En la cruz la gracia de María se volvió amor crucificado. En la cruz la gracia de María, el sí de María, todas las riquezas en gloria que Dios le había adornado para la maternidad divina, alcanzaron una plenitud inmensa. En María, querido hermano, el amor se hizo crucificado cuando vio a su único hijo morir por ti y morir por mí. El sufrimiento único de Cristo no destruye la gracia, la multiplica. Las pruebas son lugares de crecimiento espiritual, no de pérdida. Las pruebas, las calumnias, el sufrimiento, la persecución, las murmuraciones, las pruebas, cuando llega la enfermedad a tu vida, cuando pierdes el trabajo, los momentos difíciles, cuando tenemos que cargar la cruz y mirar para atrás, querido hermano, se transforman, querido hermano, en crecimiento espiritual de la gracia para nuestra propia redención. Participamos, como dice el apóstol Pablo, cumplo en mi carne los sufrimientos que le faltaron a la cruz de Cristo. ¿Y qué sufrimiento le pasó que le faltó a la cruz de Cristo? A la cruz de Cristo no le faltó ningún sufrimiento. El único sufrimiento que le faltó a la cruz de Cristo es tu libre albedrío en aceptarlo como tu único Dios y Salvador, aceptar la normativa del Evangelio y seguir a Cristo sin ponerle la mano en el arado y mirar para atrás, sin dejar que tu corazón se manche, sin dejar que tu corazón se lastime, sin dejar que tu corazón se llene de cosas que no son de Dios. Con el perdón que viene de una persona que tiene intimidad con Cristo. Del perdón que tiene un comulgante de la Eucaristía viva, presencia de Dios. Del perdón que tiene de un confesor que cuando se va a confesar pone sus pecados y sabe que Cristo le va a perdonar. Padre, perdona mis pecados como yo también perdono de aquellos que me ofenden. La gracia en el corazón de una misionera, Pentecostés y María. La gracia en el corazón de una misionera. Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice de esta manera, y cito: y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan y Santiago, y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zolote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Después de la resurrección, María vive una nueva expansión de gracia. La gracia eclesial y misionera. Ya no solo es madre del Salvador, sino madre de la iglesia naciente. En este momento se convierte en donde florece la gracia del interior de María en el amor de la maternidad eclesial. En el día de Pentecostés hay otro aumento de gloria y de gracia en el alma inmaculada, en el corazón inmaculado de María Santísima. Con la venida de Pentecostés hay un aumento de gracia incalculable en su alma y en su corazón. Y desde ahí, querido hermano, desde ahí María comprende lo que recibió en el momento de la encarnación, que fue al Dios, a Jesucristo total, cuerpo y cuerpo glorioso y cuerpo místico, que es la iglesia. Desde ahí María comprende su misión como madre de la iglesia. La teología enseña que la plenitud del Espíritu Santo se comunica a la iglesia a través de aquellos en quienes Él habita más plenamente. María fue
el canal por excelencia. Ya en María estaba la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de gracia obrando en su interior. María no recibe el Espíritu Santo por vez primera. María no recibe aumento de gracia insignificante como los apóstoles. No, María recibe un aumento de gracia, querido hermano, incalculable el día de Pentecostés. Del corazón orante de María nació el fuego misionero de la iglesia. Del corazón orante de María Santísima, allí junto a los apóstoles, los que se habían dispersado, los que habían dejado a Jesucristo cuando estaban siendo crucificados, María los recogió, dice la tradición cristiana. Como la gallina recoge sus polluelos, los llevó al aposento alto para que esperaran la promesa del Padre. Y allí, querido hermano, del corazón orante de María, nació el fuego misionero de la iglesia, que se lanza a anunciar el evangelio, que se lanza a las naciones, que se lanza al martirio, que se lanza a las persecuciones. Todo lo que ha sufrido la iglesia durante todas estas generaciones donde el Espíritu Santo la ha guiado. Una iglesia que no ora con María no puede crecer en gracia. Ella enseña a esperar, a interceder, a permanecer fiel en medio del silencio de Dios. Una iglesia que no ora con María. Es imposible, inverosímil decir que somos católicos y no ser devoto de la madre. Es no entender el proceso de la redención. Es no entender el plan de la salvación. Es no entender que lo que se diga de María se dice de la iglesia y lo que se dice de la iglesia se dice de María. Es no entender el proceso de Dios, querido hermano. Es imposible decir que somos católicos si no hemos recibido de la iglesia, de la Santa Iglesia, las enseñanzas del lugar donde Dios colocó a María Santísima, nuestra Madre. Del lugar donde Dios la colocó, de los privilegios que Dios le otorgó por la misión por la cual fue creada, la maternidad divina. La maternidad divina del cuerpo de Cristo y la maternidad divina del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Lo que pasó en el vientre de María, donde el Espíritu Santo descendió e encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad, pasa en el vientre de la iglesia cuando el Espíritu Santo desciende a través del sacramento del bautismo y hace hijo a las criaturas y lo invita a la santidad para la vida eterna. Para la vida eterna, querido hermano. Vuelvo y repito, es inverosímil pensar que eres católico y que no eres devoto de María y que no la ama y que no comprende el misterio, el lugar donde Dios la puso. María no es Dios. Le damos culto de latría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Culto de adoración solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imperduría, especial veneración. Adoramos a Dios, veneramos a María por los privilegios que recibió en la participación que Dios le otorgó a la maternidad divina. Especial veneración a la Madre del Redentor. Especial veneración a la hija del Padre. Especial veneración a la Madre del Hijo. Especial veneración a la esposa purísima del Espíritu Santo. María Santísima, nuestra Madre. La gracia glorificada en un misterio inconvencible. Asunción y la Reina del Cielo. La gracia glorificada, la gracia santificante en un misterio incomprensible. La Asunción y la Reina del Cielo y de la tierra. Lucas 1, 46, 50 y cito. Y dijo María: engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor en maravilla el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. En la Asunción la gracia de María alcanza su culmen glorioso. La semilla de gracia plantada en su concepción florece eternamente en la gloria. Repito, la semilla de gracia plantada en su concepción florece eternamente en la gloria. La gracia es el principio de la gloria en el alma. La gloria no es sino la perfección de la gracia en el cielo.
Así María, llena de gracia en la tierra, es ahora llena de gloria en el cielo. Y repito, para que le duela al diablo. Así María, llena de gracia en la tierra, es ahora llena de gloria en el cielo. Por la misión a su maternidad divina y los privilegios que Dios le otorgó para que pudiera cumplir esta misión y se fuera a dar el orden de la encarnación en el orden hipostático, donde donde lo divino se hizo humano para siempre. Donde Cristo recibe un cuerpo de humano que fue glorificado, transfigurado y está en el cielo a la derecha del Padre, un corazón que late, un corazón humano que se revistió en el vientre del fecundo de María Santísima como abogado nuestro, para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, pero sin sufrimiento, pero sin cruz no hay salvación. Lo que comenzó en la humildad del fiat, lo que comenzó en la humildad del sí de María, terminó en la inmensidad de la magnífica. Lo que comenzó en la humildad de su sí, terminó, movido por el Espíritu Santo, en las palabras gloriosas de la magnífica. Engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hacerla nuestra, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró la humillación de este esclavo adicto a la droga, pecador, gatillero de caserío, guapo de barrio. Y lo sacó de ese lugar, y aún con sus defectos, aún con sus errores, por más de 30 años ha estado esforzándose, perseverando entre caída y levantamiento, caída y levantamiento, caída y levantamiento, sin soltar la cruz. Porque mi alma anhela como María la vida eterna. Porque mi alma anhela como María el gozo eterno en el cual he sido invitado. La meta del cristiano no es solo recibir la gracia, sino dejarse transformar por ella hasta llegar a la gloria eterna. Es la invitación que Dios nos ha hecho a la eternidad. Es la invitación que Dios nos ha hecho a la salvación. María, maestra del crecimiento en la gracia. Es María el mejor modelo. Es María el mejor modelo. Jesucristo la supera, pero Jesucristo es Dios. Es el Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para que el hombre se hiciera hijo de Dios sin dejar de ser hombre. Pero María no es Dios. María es humana, con las debilidades, con las tentaciones. Fue preservada del pecado original, pero tuvo sus tentaciones. Se mantuvo en esa presencia, en esa santidad por voluntad propia. Y su sí fue un sí en su completa libertad. El sí de María fue un sí en su completa libertad. Así que María es la maestra del crecimiento en la gracia en el bautizado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18, dice, y cito de esta manera: vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén, amén. La palabra de Dios nos advierte. Primero, estar atento, estar alerta. Que no caigamos. Estar alerta y que la gracia crezca en nosotros. Cada vez que cometemos un pecado mortal, queridos hermanos, renovamos la causa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario y nos vamos al lado del enemigo. El Satanás tiene toda autoridad sobre el que comete pecado mortal, porque voluntariamente le dio la espalda a Cristo. Y la gracia la perdemos toda. Con el sacramento de la reconciliación volvemos a ser perdonados. Los méritos de la cruz del Calvario se vuelven a aplicar a nuestra vida y volvemos a comenzar, querido hermano. Pero vale la pena esforzarse por no caer en pecado mortal, para no perder esa gracia, para no perder esa gloria, para que se siga aumentando la gracia y la gloria en nosotros. Quizás no como se manifestó en María, pero sí como se manifestó en Santa Teresa de Jesús, pero sí como se manifestó en San Juan de la Cruz, pero sí como se manifestó en Carlos Acutis y en todos los modelos que tenemos de santidad que hoy viven en la gloria de Dios, y la iglesia testifica de esos milagros. A eso somos invitados, a esta participación somos invitados.
La vida de María es el paradigma del crecimiento espiritual. La vida de María es el paradigma del crecimiento espiritual. En ella enseña que ella enseña que la gracia se recibe humildemente, en la humildad. Se ofrece generosamente. Generosamente nos ofrecemos a participar para que esta gracia llegue a nuestros hermanos, los que no conocen a Cristo, y a nuestros hermanos, los que amamos, aún los conocen, para que se mantengan firmes y no anden en aguas tibias. Se ofrece generosamente, se cautiva firmemente, se glorifica eternamente. Cada una de estas gracias nos llevará a la vida eterna. Esa gracia santificante sin la cual nadie puede ser salvo. Nadie, querido hermano, nadie puede ser salvo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y todo lo que ofrece el mundo si perdemos la vida eterna, si perdemos la gracia? María fue la primera en dejar que la gracia hiciera su obra completa en ella, en plenitud, con su propia participación. Donde María está, la gracia florece. Donde María está, la gracia florece. Los devotos de María han llegado a la santidad. Búscame, querido hermano, date la tarea y busca en los libros de los santos de la iglesia cuántos de esos santos no eran devotos de María. Búscate, querido hermano. Ahora, hace poco santificaron, llegó a la santidad. Mira si esto, bendito sea Dios, mira si esto es tan extraordinario, que hace poco santificaron a uno que era satanista, a uno que venía del satanismo. Lo santificaron y llegó a la santificación. Se arrepintió del pecado, aceptó a Jesucristo como su único Dios y Salvador, entró en el proceso y llegó a la santificación. El Espíritu Santo hizo la obra en él. Búscate dentro de todos esos santos, ¿quién de ellos no era devoto de María? No, hermano. Cuando eres devoto de María, cuando tú cuentas con su santa intercesión, ella intercede por tu santificación. Ella es tu modelo. Cuando ella es tu modelo, tú te das cuenta, querido hermano, de que todo en humildad alcanza la santificación para la vida eterna. La plenitud de la gracia es el rostro de María reflejado en el rostro de Cristo. La plenitud de la gracia es el rostro de María reflejado en el rostro de Cristo. Sigamos el camino de María. Dejemos que la gracia crezca en nosotros a través de la fe, la obediencia, el sufrimiento, la oración, el santo temor y el amor que Dios ha manifestado en nuestros corazones. Que nuestra vida como la de ella sea una sí constante hasta llegar a la plenitud de gracia. Que nuestra vida sea un sí como el de María. Que nuestra vida sea un sí, que podamos nosotros, queridos hermanos, esforzarnos a estudiar lo que dice la teología, la espiritualidad mariana, en lo que la iglesia enseña sobre los misterios y los privilegios que Dios le otorgó a María Santísima, nuestra Madre. Nunca olvide que la encarnación se dio en el vientre fecundo de María Santísima. Allí se abrió el cielo, allí hubo ese estallido, como dicen los santos, hubo ese estallido de gloria y comenzó la última etapa de la salvación, la consumación de la gloria, para que nosotros podamos vivir eternamente felices en la presencia poderosa y eterna de los elegidos del cielo. De los elegidos del cielo, en esa nueva Jerusalén que dice el libro de Apocalipsis, que se asientan sobre 12 columnas que tienen los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. De esa señal del cielo, de una doncella que viene coronada con una corona de 12 estrellas. María, modelo de la iglesia y modelo nuestra. Así, queridos hermanos, les exhortamos a que sigan en crecimiento. Otra manera de crecer la gracia es la formación en el misterio de nuestra fe. Lo que Dios le ha otorgado a la Iglesia Católica, la gracia de los sacramentos, las virtudes infusas,
los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en el corazón que ha sido inmaculado. El seguir creciendo, hermano. No se detenga por tonterías. No, iglesia. No se detenga por tonterías, porque tu pelea no es con el hermano. Tu pelea es con Satanás. No te detengas, no te ajustes, no te acomodes, querido hermano. No te acomodes, querido hermano. Vive al dador de la gracia, vívelo. A Dios hay que vivirlo en la intimidad del corazón. Hay que vivirlo porque el servicio no es suficiente. Tú no te salvas por muchas cosas que hagas en la iglesia. Tú no te salvas por muchas cosas que hagas en la iglesia. Y es bueno trabajar para la iglesia. Es bueno, pues seguro que es bueno. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero esas gracias son gracias gratis dadas. Tú no te salvas, querido hermano, por las muchas obras que haces en la iglesia. Tú te salvas por la participación en la recepción de los sacramentos. Tú te salvas por la participación en las virtudes, tu intimidad en la oración. Tú te salvas por dejarte transformar, porque tu vida cambie. Tú te salvas por compartir la verdad del evangelio a tiempo y a destiempo. Que tus obras vayan acompañadas de tu fe y que tu fe vayan acompañadas de tus obras, querido hermano. Carga la cruz como la cargó Cristo. ¿Qué Cristo dijo en la cruz del Calvario? Y lo hemos repetido y lo he repetido y vuelvo a repetir. Una de las cosas que me sorprende pensar era en el momento que los ángeles en el cielo, Miguel Arcángel y toda la corte celestial estaban viendo el sacrificio de Cristo, estaban viendo los azotes, estaban viendo la traición, estaban viendo los salivazos, los puños que le dieron, las bofetadas que le dieron, la humillación que le dieron, esperando una sola orden para venir a defender al Rey de Reyes y al Señor de Señores, por lo que todo fue hecho, la palabra que se hizo carne, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Estaba Miguel Arcángel esperando eso, pero ¿cuál fue la palabra que escuchó? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Sin el perdón, hermano, el perdón sincero. Hay que predicar la verdad de Dios. Voy a decir algo que va a escandalizar, pero lo voy a decir. No somos invitados a predicar chisme ni bochinche. Somos invitados a predicar la palabra de Dios, la que sana, la que transforma, la que resucita a muertos, la que existe desde siempre, por siempre y para siempre, por lo cual fueron creadas todas las cosas. La que María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que hoy podamos decirle a nuestro Dios en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, podamos decirle a nuestro Dios: Padre, que hoy se haga en mí conforme tu palabra. Conforme tu palabra. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo para no soltar la cruz. Dame la fuerza del Espíritu Santo para seguir amando a mis hermanos. Que nada manche el amor que le tengo a ellos, Dios. Que nada, absolutamente nada manche el amor que le tengo a ellos. Protege mi corazón, Dios. Protege mi corazón, Dios. Pero dame palabra de fuego, Señor, para así anunciar y denunciar tu santa y bendita palabra, pero a su vez dame tu voluntad para que primero se cumplan en mi vida para yo poder predicarla. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amantísimo Padre celestial y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces, porque solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay otro Dios, eres el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de gloria, hoy te honramos junto a la iglesia, hoy te bendecimos, te ensalzamos junto a la iglesia, pedimos el poder del Espíritu Santo que nos introduzca en el misterio de la salvación, que nos revele la verdad que le has dado a la iglesia, que nos mantenga firme en tu iglesia. Te pedimos al poder del Espíritu Santo que transforme nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, para entender los misterios de Dios, para entender la participación en gloria que Dios le dio a María Santísima en la redención del género humano. Dios de gloria, aumenta mi amor por María, aumenta mi voluntad por imitarla, aumenta mi devoción por ella, aumenta, Padre amado Dios, mi devoción cuando hago el Santo Rosario y pido que interceda por la iglesia, por los sacerdotes, por mis hermanos. Permite, Dios, que María camine junto a mi familia. Oh Padre amado, regálame esos privilegios que le ha otorgado a tantos y a tantos hermanos, de saber que ella
camina con nosotros, que ella intercede con nosotros, que su olor a rosa nos acompaña, que mientras invoquemos a ella, Padre amado Dios de gloria, Jesucristo nuestro Redentor, no va a dudar que ella interceda como en la boda, porque nuestra vasija esté siempre llena con vino fresco, con nuestras lámparas encendidas. Te pedimos, te imploramos, María Santísima, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, que interceda por el Santo Padre, el Papa, por sus intenciones personales, por las intenciones de la Iglesia, por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, por el Colegio Cardenalicio, que interceda por el Obispo de San Juan y su sucesor, que vayas obrando, que sea un hombre santo, que sea un hombre bueno, que sea un hombre devoto a ti, que sea un hombre fiel, Dios de gloria. Glorifícate en la iglesia, glorifícate en nuestros pastores, glorifícate en nuestros sacerdotes, Padre Rafael Piso, Padre Vicente Pascualeto, el diácono Luis Cabezudo, el diácono Ramón Guzmán, Padre amado, los ministros, los diáconos de nuestra comunidad. Glorifícate en la renovación carismática católica, en los coordinadores de la arquidiócesis, Daniel y France, en el comité que está caminando con ellos, Dios. Que podamos, Padre amado, entender y comprender, Padre amado, Dios, que la primera carismática fue María, que la primera evangelizadora fue María, que la primera catequista fue María, que el primer miembro de la iglesia fue María y San José, que la iglesia nace en la iglesia familiar, en la iglesia doméstica. Ayúdanos a comprender todos estos misterios, Padre amado, Dios de gloria. Te lo pedimos a ti que vive y reina, que con unión a tu Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, eres Dios, y por la santa intercesión de María Santísima, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, por nuestro ángel custodio, el ángel de nuestra guarda, y por los santos de nuestra devoción, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Carlos Acuti, que sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano, y nos vemos el domingo que viene.